¿Qué tal amigos? Hoy hablaremos acerca de los principales personajes impulsadores de la educación dentro del periodo histórico de la Ilustración. Para comprender un poco el contexto en el que nos moveremos, recordemos que en 1789 estalla la Revolución Francesa. Con ello surgen las ideas renacentistas, ilustradoras, humanistas, que ponían al hombre como centro de todo. Dentro de la educación, una de las principales figuras que resalta es Rousseau, quien proporcionó aportes significativos al pensamiento filosófico como al desarrollo de la educación. Su obra cumbre, Emilio o de la educación, tiene una visión innovadora sobre la educación, planteando que ésta debe ser centrada en el niño y en su desarrollo natural. La obra también se estructura en torno a la educación de un joven llamado Emilio, a quien se le enseña a lo largo diferentes etapas de su vida, enfatizando la importancia de aprender a través de la experiencia y la observación, en lugar de simplemente una instrucción académica. Además, esta obra inspiró a muchos pedagogos, entre los más conocidos, Johann Heinrich Pestalozzi y Friedrich Froebel, quienes desarrollaron nuevos métodos educativos basados en los principios de Rousseau. Rousseau también aborda cuestiones filosóficas y sociales, sugiriendo que la educación debe ayudar a formar un individuo libre y autónomo, capaz de vivir en armonía con la sociedad. Critica la corrupción de la civilización y aboga por un retorno a un estado más natural y auténtico del ser humano. Él promueve que la educación no solo debe formar intelectualmente, sino también moral y emocionalmente al individuo, preparándolo para enfrentar su vida personal con un rol en la comunidad. Entonces, el Emilio es un tratado que combina la pedagogía, la filosofía y una crítica social, con un legado que ha influido profundamente en nuestra educación actual, en la educación moderna y en el pensamiento humanista. Otro personaje que ya hemos mencionado fue Johann Heinrich Pestalozzi, pedagogo suizo. Revolucionó el pensamiento educativo de su época con ideas innovadoras que han resonado hasta el día de hoy. Se distinguió por un enfoque en la educación centrada en el niño y su convicción de que el aprendizaje debe ser significativo y contextualizado. Además, se basaba en que la educación se debe adaptar a las necesidades individuales de cada estudiante, promoviendo un aprendizaje relevante y conectado con la vida real. Su máxima obra es Cómo enseña Gertrudis a sus hijos, publicada en 1801, en donde criticaba el sistema educativo tradicional y proponía una reforma. Además, abogaba por una educación holística que abarcara los aspectos intelectuales, morales y físicos del niño, rechazando métodos como el castigo corporal y la memorización sin sentido. Entre sus contribuciones más notables está el énfasis en la experiencia sensorial como base del aprendizaje, además de que el ambiente escolar debía estar inspirado en el hogar para poder formar un bienestar emocional en cada estudiante. Además, introdujo conceptos innovadores como las excursiones educativas y el estudio de ciencias naturales y geografía. Su legado igualmente influido en la pedagogía moderna, sentando las bases para un enfoque más humanista y centrado en el estudiante. Juan Amós Comenio fue otro destacado educador y teólogo, reconocido como una figura fundamental en el desarrollo de sistemas educativos modernos. Su visión se basaba en que la educación debía ser accesible para todos, sin distinción de clase u origen, promoviendo así la igualdad de oportunidades a través de una educación universal. Él defendía una educación alineada con la naturaleza humana y centrada en el desarrollo de las habilidades individuales de cada estudiante. Su gran aporte fue el uso de medios visuales en la educación. Además, fue un pionero en la incorporación de ilustraciones y gráficos en libros y materiales didácticos. Reconociendo el poder de la visualización,
para facilitar el aprendizaje. Jonathan Swift. Su máxima obra fueron los viajes de Gulliver, en donde invita a reflexionar sobre la condición humana, las instituciones sociales y los gobiernos. Su obra es una lectura entretenida, pero también es una herramienta pedagógica que fomenta en los jóvenes una actitud escéptica y cuestionadora hacia el mundo que los rodea. Swift utilizó su narrativa para exponer y criticar los defectos de la sociedad inglesa y las decisiones humanas. Y por otro lado, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, se convirtió en un referente pedagógico de la época, moldeando la mente de las nuevas generaciones con los valores de la autonomía, la perseverancia y el trabajo. La historia de Crusoe, quien sobrevive y prospera en un entorno hostil gracias a su ingenio y esfuerzo, incentiva en los jóvenes el espíritu emprendedor y la confianza en sus propias capacidades. Además, la obra subraya la importancia del aprendizaje práctico, mostrando cómo el conocimiento y las habilidades manuales eran esenciales para superar las adversidades. Ahora comprendemos un poco mejor cómo es que los ideales de la Ilustración fueron adaptándose en la educación de la sociedad. Vamos con una frase de Johann Pestalozzi: para cambiar a una persona hay que amarla. Nuestra influencia llega solo a donde llega nuestro amor. Muchas gracias.